Ahí estoy viéndolo. Adelante, María José. Muy bien. Bueno, pues esta es una paciente femenina de 53 años. Ella fue referida al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Juárez de México. Ella presentaba un dolor intenso en la región anterior mandibular, y tenía 1 año de evolución. Y ya había sido tratada como un proceso infeccioso, pero pues no había mejoría. Intraoralmente se apreciaba un desplazamiento de los caninos, pero sin movilidad dental, y además de que presentaba una coloración azulada en la mucosa del fondo de saco que cubría la lesión. En los estudios de imagen se observa una zona radiolúcida unilocular de canino a canino, bien delimitada, de aproximadamente 5 a 3 centímetros. Creo que se me olvidó mencionar que es un quiste odontogénico glandular. Sí, está muy típica la imagen, ¿no? Como las que hemos visto. Sí. Y como tratamiento se realizó una punción aspiradora obteniendo escaso líquido ambarino translúcido, y que a este se le tomó una biopsia incisional que reportó que era un quiste odontogénico glandular. Después, bajo anestesia general, se realizó una incisión contorneante en la región anterior mandibular. Se levantó el colgajo para exponer la lesión y esta fue retirada por enucleación. También hicieron un fresado poliférico del hueso, pero no retiraron ninguno de los órganos dentarios. En el artículo no venía ninguna imagen postoperatoria, pero sí se mencionaba que a los 3 años la paciente no encontraba, más bien se encontraba clínica y radiográficamente sin datos que sugirieran una recidiva de la lesión. Okay. Fíjese, María José, y está grande la lesión, ¿eh? Sí. Está grande la lesión. Muy bien. ¿No se le olvida, María José, este quiste? ¿Ya nunca se va a olvidar? No. ¿Sacó 10 en radio? ¿Usted también es de las que llevan radio? Sí, Oigan, ¿cómo les fue? Tenían examen de radio, ¿no? Tuvieron examen de radio. Yo no. ¿No me platicaban por ahí que tuvieron examen de radio? ¿Quién sabe cómo nos fue? Todavía no nos dicen. Y que estaban viendo quistes, ¿no? Sí, ¿Y cómo les fue? Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo sienten que les fue? pues bien. Papa, ¿no? ¿Sí? ¿Segura? Tenemos maestros diferentes algunos. Yo también tuve examen de radio ayer y sí, se me fue bien. Bueno, perfecto. Hay que sacar la casta, doctores. Gracias, María José. Ya la apunté. Ok, gracias. María José. Militaria me dijo que después. Yajasba, por favor. Yajasba, Itzel y Alejandra. Son las 3 que faltan ya para seguir con el temario. Muy bien. No se compartió nada. Se está cargando. Ya se ve. Mire, quiste de erupción. Ok.
Bueno, pero de entrada, ¿por qué cree que sea eso? Ajá. No, cómo no, está bien fácil, ya lo hemos mencionado. A ver, ¿quién le ayuda a su compañera? Está bien fácil, ¿por qué en radiografía no se espera ver tanto? Porque ya pasó tejido, es un quiste de erupción, ¿no? Ya pasó tejido óseo, ya no se encuentra detenido dentro del tejido óseo, simplemente ya está a nivel ya de tejido blando, muy superficial, por eso cuando decían sus compañeros que le hacían una pequeña incisión, pues casi con eso era suficiente para que desinflamara y para que el diente pudiera seguir su curso, ¿no? Ahí está, miren, muy bien inflamado, ¿no? Ok, ya, gracias, ya la apunté. Sí, exactamente, está superficial, por eso radiográficamente no espere ver gran cosa, ¿no? Y le falta práctica, pues sí, definitivamente. Ahorita, conforme van viendo las lesiones, van viendo los casos clínicos, vamos llevando la clase, eso les va a ayudar para que si lo aprenden bien, cuando lo vean clínicamente, rápidamente lo identifiquen. Ese es el objetivo de esto. Entonces, pues no se preocupe por eso, en sus pacientes ya lo verán, ¿no? Gracias, viejas. Itzel, por favor. Itzel, Mariel. ¿Me escucha Itzel? Alejandra, por favor. ¿Me escuchan? Alejandra, Cecilia, Itzel. Ando de compartir. Ah, ok. Okay. Caray. Sí, Está buena la radiografía. A ver, comience, por favor. en caso clínico, estoy trabajando en un consultorio, doctor. Me permitieron compartir esto. Ah, qué bueno. Es un paciente masculino de 18 años con historia previa de cirugías mayores por trastorno de crecimiento. El paciente tiene actualmente un tratamiento de ortodoncia. Se le hizo ya la biopsia, es un quiste en tijera. Se va a hacer extracción de los supernumerarios y pues del 38. Está cortito el caso, doctor. Ah, ya acabó. Muy bien. A ver. Es que es así como muy específico. Muy específico. ¿Cuál es el tratamiento, Alejandra? Se hace extracción de los 8 supernumerarios, del 38 y pues del quiste. ¿Cómo llegó clínicamente? ¿Cómo se veía eso? Un desastre. A ver, descríbame el desastre clínicamente, por favor. Pues el paciente llegó porque del tratamiento de ortodoncia. Entonces, pues se le está tratando de ayudar. El paciente tiene varios problemas de crecimiento. El paciente es muy alto. Muy alto. Delgadito, pero muy, o sea, pues muy alto. Ha tenido problemas, como que él en su complexión es una persona muy alta, pero no tiene como que suficiente espacio en boca. Como que tiene reducido. Y se le está haciendo tratamiento pues con ortodoncia y todo para que pues pueda tener espacio para que las piezas caigan como deben de caer. Y que se acomoden. Bueno, muy bien, Alejandra. Entonces, gracias. Pues está bien, pues ahora sí que, como dice su compañera, ¿no? Pues aquí ya van trabajando algunos en consultorios, pues todo esto ya lo van a ver muy fácilmente identificable. Bueno, vamos a continuar. Voy a escribir un archivo. Aquí
aquí un archivo. ¿Sí se escucha bien o se escucha medio cortado? Que aquí me está diciendo que la calidad es medio mala del internet. Ya lo escucho bien. Lo escucho bien. Ok, muy bien. Acabo de subir un archivo. Me dicen por favor si lo ven. Ya lo ubicaron. ¿Es el de syntax de casos clínicos? Ese es. Sí, Sí, doctor. Bueno, ahora me dicen por favor cuando se vea la pantalla, la presentación. Ahí se ve, ¿no? sí. Perfecto. Miren, dentro de los quistes inflamatorios vamos a tener el quiste radicular. Este es el quiste, es un quiste muy frecuente. Dependiendo de la literatura que consulten, de los dos quistes más frecuentes que vamos a presentar, que se van a presentar en cavidad bucal es el dentígero, el cual ya vimos, y este quiste radicular. En alguna literatura se menciona que el quiste radicular todavía es más frecuente que el quiste dentígero. Entonces, este es muy probable que lo vayan a ver en su práctica diaria. Bueno, como la imagen del libro de la izquierda nos lo presenta, es una zona radiolúcida. Esta zona radiolúcida está relacionada a un diente con un problema pulpar irreversible o con una necrosis pulpar. ¿Vale? Clínicamente puede ser que no sea perceptible, porque esos quistes no tienden a ser muy grandes, salvo que sean muy crónicos. Si los quistes son muy crónicos, entonces ahí sí puede ver clínicamente que haya un aumento de volumen como tal. ¿Cuál es la etiopatología o la etiopatogenia de todo esto? Bueno, es que va a derivar de los restos epiteliales de Malacés. Esos restos epiteliales de Malacés van a permanecer ahí, sobre todo en la porción mandibular, aunque puede presentarse en cualquier órgano dentario, ¿no? Sin embargo, acuérdense que debido a que los restos epiteliales se presentan sobre todo en mandíbula, en región posterior, que por eso es la razón en la que ahí se forman más tumores odontogénicos y más quistes. Y la etiopatogenia es que esos microorganismos que se encuentran en el conducto, producto de la pulpitis irreversible y de la necrosis, van a pasar al ligamento periodontal. Una vez que pasan al ligamento periodontal, van a provocar un infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Y una vez que se presenta un infiltrado inflamatorio, lo que ocurre es que esos restos epiteliales de Malacés se van a activar. Y una vez que se activan, comienza la cavitación. Así es la manera en la que se forma el quiste. Cuando ustedes hagan una extracción, yo creo que no han llevado exo, ¿verdad? No, ¿verdad? No han llevado exo. Les falta todavía un rato para llevar exo. ¿Verdad? Sí, doctor, todavía no. Bueno, cuando lleven exo, les van a decir que cuando hagan una extracción del órgano dentario hay que hacer un curetaje. ¿Por qué? Porque si hubiese ahí restos de Malacés, restos quísticos, restos de epitelio quístico más bien, lo que ya ocurriría es que habría una recidiva, entonces la lesión puede irse formando todavía mucho más grande. Por eso, y sobre todo, cuando hay un proceso infeccioso, la indicación es irrigar bastante bien y hacer un curetaje para que el alvéolo quede limpio. Si el alvéolo queda limpio, se reduce de manera muy importante la posibilidad de que haya un infiltrado, de que haya un quiste como tal. Vean, ¿cuál es el tratamiento? Aquí lamentablemente muchos de los tratamientos pues son la extracción y por supuesto que esa debe ser el último de los tratamientos. Los otros es la enucleación, en otros casos es la pisectomía, es decir, en cada paciente debe de haber una valoración de manera individual. No podemos generalizar, eso no es posible. Entonces este es el quiste más frecuente. Muchos de estos son diagnosticados como hallazgos radiográficos.
Y me ha tocado ver, a mí me tocó ver pacientes durante mi formación, sobre todo durante el servicio social. Yo hice el servicio social en una clínica del IMSS, entonces pues ahí llegaban bastantes pacientes para extracción, ¿no? Pues en el IMSS pues llega mucho, ya pues no son tantos tratamientos los que se realizan odontológicos. Y por ejemplo, cuando tomaban la radiografía, cuando les pedíamos una radiografía, llamaba mucho la atención que había una lesión radiolúcida bien relacionada a un quiste periapical y uno le preguntaba al paciente, oiga, ¿tuve alguna molestia? Fíjese, doctor, que hace algunos 2, 3 años me dolió mucho este diente, me dolió mucho el diente y ya solito se me quitó. Y no fue al odontólogo, no fui al odontólogo, solito se me quitó, pasaron muchos años. Y ahorita que me iban a hacer otro tratamiento, me sacaron una radiografía y me dijeron que viniera a consulta. ¿Y qué tenía el paciente? Pues tenía una zona radiolúcida, bien definida, bien amplia, porque la cronicidad pues es un factor importante mientras más crónico sea, más va aumentando el volumen, el tamaño más bien. Y llamaba mucho la atención eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esas características clínicas que el paciente describe, a lo mejor si usted quiere tan escuetamente, pero nos indican que hace mucho tiempo, en este caso 2, 3 años, el paciente había tenido una pulpitis posiblemente irreversible o una necrosis pulpar, el paciente tuvo molestia y no acudió a que se le realizara un tratamiento de conductos. Después esas bacterias que se encuentran en el conducto pasaron al ligamento periodontal, estimularon los restos epiteliales de Malacés, que es de donde deriva donde se origina este quiste y se forma la cavidad como tal. ¿Se fijan? Nos habla de la cronicidad. Eso es un factor importante. Estamos acostumbrados a ver quistes periapicales pequeños, bien relacionados a las raíces. ¿Sale? ¿Se acuerdan que cuando veíamos el quiste periodontal lateral, que ese se encuentra en la parte media, yo les decía, oiga, pero tiene que estar relacionado a dientes vitales? Si hay una zona radiolúcida en la parte media de raíces, posiblemente no esté relacionado ya a dientes vitales. Y bueno, y si no está relacionado a dientes vitales, pues eso posiblemente no sea un quiste periodontal lateral, seguramente es un quiste periapical o inflamatorio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en la parte media de las raíces también hay conductos accesorios. No es tan frecuente como en el periápice, pero sí es muy factible. ¿Qué debemos de ver para diagnosticar un quiste periapical? Número 1, un diente con un proceso carioso importante o con un compromiso pulpar. Si no vemos eso, hay que pensar en otra situación. Por ejemplo, en la imagen que estoy aquí... Dígame. ¿Lo puede repetir, por favor? Ah, sí. Para pensar en un quiste periapical, debe de haber invariablemente un diente con caries profunda, con caries que afecta pulpa, sobre todo una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar total. Miren, este diente que estoy aquí delimitando con el cursor, pues tiene una caries que ya llegó al conducto. Este es un diagnóstico muy sugestivo de periapical. A mí me ha tocado ver muchos odontólogos, incluso hasta unos que fueron mis compañeros bueno, ya no tantos, porque ahí sí hay confianza y uno les dice, ¿no? Pero tiene un compañero, mi compañero de generación, que estudió endo, y luego como que no le dije, oye, ¿no lo vas a mandar a patología? Nah, su quiste periapical, hombre. Y yo dije, no, pues qué padre, ¿no? Que ojos en microscopio, definitivamente. Pues sí, hay muchas posibilidades de que sea un quiste periapical. Pero hay otras entidades que semejan o remedan incluso ser un quiste periapical y son situaciones más complejas. Nos compartieron un caso unos patólogos brasileños de una histiocytosis de Langerhans, una histiocytosis de Langerhans. Y esa histiocytosis estaba en el periápice y parecía un quiste periapical.
en el 2019 fue el congreso el congreso de la Asociación Brasileña de Patología Bucal en Río de Janeiro, y presentamos un caso ese caso que les presento, ¿no? Hagan de cuenta esta imagen radiográfica, ¿no? Es más, hasta está más chiquito, la zona radiolúcida está más pequeñita, ¿no? Y luego nosotros teníamos que mandar la imagen y las características clínicas, y luego había un grupo de patólogos que nos daban sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Y luego ellos hacían su presentación, decían, bueno, con base en lo que me mandaron, que es una paciente femenina de 35 años de edad, que tiene una zona radiolúcida asociada al primer molar, hasta el primer molar inferior, ¿no? Esos quistes son más frecuentes en el primer molar inferior. La razón es porque ese diente es el que primero erupciona. Al ser el diente que primero erupciona, pues, puede pasar esto, ¿no? Entonces les decía, y la clínica era muy sin chiste, ¿no? Así, pues, femenina, 35 años, zona radiolúcida asociada al primer molar. Y el ejercicio era interesante, él tenía que decir todos los posibles diagnósticos. Y lo primero que nos dijo, pues yo pienso en un quiste periapical, pero no creo que en un congreso tan importante de patología bucal a nivel mundial me vengan a presentar un quiste periapical, ¿no? Y no, dio muchos diagnósticos diferenciales bien complicados y nunca le dio al que era, ¿no? Que era un quiste, que era una histiocytosis de Langerhans o Langerhans. ¿Se fijan cómo lo que parece bien fácil? Entonces le decía todo esto. Yo tenía un compañero que no le gustaba mandar a patología, hasta que una vez había un carcinoma en una zona asociada al periápice y se llevó el susto de su vida, ¿no? Y ya siempre manda toda patología, pero no esperemos que nos pase algún evento desagradable, que incluso hasta nos comprometa legalmente, pues para hacer diagnóstico diferencial de manera correcta. Vean esta otra, ¿no? Pues es que esto es un quiste periapical. Sí, posiblemente sí sea un quiste periapical. Cuando ustedes hacen una extracción, que ven un granuloma, les digo que hay que curetear para que quede la zona bien limpia, pero si ven un granuloma asociado, quitan el diente y trae un granulomita, un tejido, una formación de tejido blando pegada en el ápice, ¿no? En el periápice, y lo quitan. ¿Y qué pasa? Pues ya se quitó. Pues eso hay que mandarlo a la patología, por muy sencillo que parezca, ¿no? Porque luego pasan cada situación. Esta imagen inferior, pues no, por supuesto que no parece un quiste periapical. Pero en el Neville, que es uno de los referentes en la patología a nivel mundial, el doctor Brad Neville, pues tiene en su libro de patología bucal, que por cierto el libro está ahí en la biblioteca, pues tiene muchos quistes periapicales bien grandes, así como el de la diapositiva de abajo, ¿no? Entonces, pues, y esto la paciente no se fue a dormir y amaneció así. Esta evolución tan larga nos está hablando que eso ya tiene meses o tiene incluso años. ¿Cómo se describe radiográficamente? Radiográficamente se describe como zona radiolúcida asociada a la raíz de un órgano dentario. Este órgano dentario debe de tener compromiso pulpar, como les comento, ya sea por pulpitis irreversible o por medio de necrosis pulpar. Y en la literatura se describe como forma de pera o de flama. Bueno, pues ustedes saben que cuando los autores describen escriben las lesiones en los libros, como que se emocionan, ¿no? Bueno, pues sí, tiene forma de pera, pues, ¿no? Es el caso del quiste periapical. Número 2. Si el quiste no es retirado por completo, entonces, mire, por ejemplo aquí, que quitan esta zona radiolúcida, quitan el diente y no curetean, acuérdense que si no retiran el epitelio del quiste, eso va a recidivar, pero suponiendo que no curetean, nada más quitan el diente, o curetean, pero no lo realizan de una manera correcta, ¿qué va a pasar? Ese quiste va a permanecer, y si hay una zona radiolúcida en la que había un diente con necrosis pulpar o con periodontitis irreversible, entonces eso se conoce como un quiste residual. ¿Queda claro?
Un quiste residual es aquel quiste que se forma en el sitio en donde había un quiste periapical. Los quistes periapicales recidivan, depende del tamaño, depende de la localización, depende del tiempo de evolución, depende del procedimiento quirúrgico. Pero, así como todos los quistes, mientras más grande sea el quiste, hay más posibilidad de recidiva. Y la histopatología, epitelio, plano estratificado, en el plano estratificado, tejido conjuntivo fibroso, y todos esos puntitos que ven aquí, todos esos son núcleos de células inflamatorias. ¿Qué célula inflamatoria es? Son linfocitos. Si ustedes se acuerdan de sus clases de patología, sí deben de acordarse, apenas van saliendo el pato general, cuáles son las células inflamatorias, cuáles son las células de la inflamación crónica, son los linfocitos, y son las células plasmáticas y los neutrófilos. Los neutrófilos son tanto de la aguda como de la crónica. ¿Y cuáles son las células inflamatorias agudas? Los neutrófilos. ¿Sale? Neutrófilos es agudo, crónico, células plasmáticas y linfocitos. Y los macrófagos de las dos. Entonces estos linfocitos son células crónicas, porque esto tiene mucho tiempo, ¿no? Para que se desarrolle el quiste, tiene demasiado tiempo. Ahora, bien, una lesión radiolúcida bien definida, asociada al periápice del diente, puede tener dos diagnósticos diferenciales. Número 1, granuloma periapical, y número 2, quiste periapical. Y radiográficamente pueden observarse muy similares. ¿Sale? Entonces, si ustedes quitan el diente y ya no son radiolúcida, el patólogo o les va a reportar granuloma o les va a reportar quiste. ¿De qué depende? Si hay una cavidad y una cápsula, eso es un granuloma. Si tienen los tres componentes, la cavidad, la cápsula más el epitelio, entonces ya es un quiste como tal. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Dudas hasta aquí? No, Doc. Doctor, Dígame. ¿cuál era el punto número 2? Ay, caray. ¿Cuál habrá sido? Es que dijo, si el quiste no es retirado por completo. Ah, sí. Si el quiste no es retirado por completo, entonces se forma ahí un quiste. El quiste permanece, ¿no? El quiste no se quita completo, permanece, y si permanece se llama quiste residual. El nombre residual es porque quedan residuos, quedan restos quísticos, y esos restos quísticos no permiten que se forme hueso. Acuérdense que para que haya una aposición ósea, para que haya una formación de tejido óseo, se requiere que el quiste esté retirado por completo. Si el quiste mide 4 centímetros, bastante grande, 3 centímetros, después de 6 meses, un año, ya mide 1 centímetro, ¿qué quiere decir? Que en ese centímetro que quedó la lesión, en ese fragmento pequeño, hay presencia de epitelio. Entonces es un quiste residual. ¿Dudas? ¿Ninguna? Por parte de los demás. No, doctor, tampoco. A ver, les voy a compartir el caso. Les voy a preguntar en el examen del artículo que les acabo de compartir. Ah, no, este no es. A ver, permítanme. Fernando Alonso, ¿me escucha? Sí, Doc, dígame. De los 33 alumnos que hay aquí presentes, ¿a cuántos conoce bien? Ah, como a
4, ¿Nada más a 4? ¿A poco? 5, más o menos. ¿Usted, Alejandra, Cecilia? A nadie. ¿No? ¿A poco? No, nunca he tenido clase con ninguno, ¿A poco? Ah, mire. creo. Tiene aquí de los populares. Ajá, ¿usted es popular? El Adrián conoce a todos. ¿Adrián? ¿Usted es popular ya, Jalva? ¿No? ¿Adrián? ¿Dónde está? ¿Adrián Martínez o cuál Adrián? Sí, Doc. ¿A cuántos Este vato bien conoce? famoso. Ah, sí, Adrián. ¿A cuántos conoce, Adrián? De aquí a la clase, yo Son creo que de los 33 que conoce, ¿a cuántos? pues a lo mejor unos 25 o 20. No, pues sí, definitivamente es muy popular, Pues ni tanto, ¿eh? ¿no? Es que es muy interesante que, por ejemplo, ahorita, bueno, usted conoce más que sus compañeros, ¿no? Su compañero que no, por ejemplo, Alejandra, pues sí, Alejandra sí está complicado, ¿no? Dice que no conoce a ninguno. Pero es interesante No cómo le haga, después no le haga caso a Alejandra. miente. Sí, si el otro día fuimos a la feria entre todos y ella andaba ella con nosotros. Ya ve, Alejandra, ¿por qué los niega? No, doctor, no, yo no voy a la feria, después me muero. Híjole. ¿Ya andaba en la feria o no? ¿O puro cuento? No, estaba jugando. Nah, puro cuento. Bueno, pues vamos a la feria de casos clínicos. Ahí les va. A ver, permítame un tantito. Espérame. A ver, miren, les decía porque este cuate, eh, Víctor Irán Barajas Pérez, fue mi compañero de generación. Él sí estudió cirugía maxilofacial en México en el 1 de octubre en el ISSSTE. Y nos mandó este casito. Nos mandó este caso y está bastante interesante. Miren, nada más para entrar en contexto, él me decía que los quistes periapicales generalmente no provocan rizólisis, generalmente no provocan destrucción de la raíz. Los quistes, los queratoquistes, eso sí, es más probable que provocan destrucción destrucción de la raíz, ¿no? Número 1. Número 2, estaba muy grande la cavidad, miren, estaba muy grande la cavidad. Y me dijo Irán, oye, estoy empezando a sospechar de que a lo mejor no es un quiste periapical. ¿Con qué creen que estaba empezando a asociarlo? Un querato. Sí, exactamente. Híjole, ya, barbaridad. Mucha lumbre del conocimiento. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Vamos a hacer esto un poco más dinámico porque si no, es muy aburrido, ¿no? A ver, Fernando, por favor. El quiste Sí, periapical. Ujú. introducción. El quiste periapical es una lesión de origen inflamatorio que se desarrolla a partir de un granuloma periapical preexistente. Invariablemente se encuentra asociado a órganos dentarios desvitalizados por secuelas de lesiones cariosas. En general, todos los quistes odontogénicos suelen ser asintomáticos en sus etapas iniciales, a menos de que se infecte secundariamente o alcance un tamaño significativo que produzca deformidad del hueso afectado. Ujú. ¿Sigo? Sí, por favor. La respuesta inflamatoria del periápice comienza incluso antes de que la pulpa esté totalmente necrótica. Dentro de los agentes patógenos causantes de la lesión se encuentran endotoxinas bacterianas, mediadores de la inflamación y tejido pulpar necrótico, que pasan a través del foramen apical, favoreciendo el proceso inflamatorio, haciéndolo crónico, siendo mediado por el tejido vascular de la zona. Ujú.
El quiste periapical es frecuente en maxilar y en mandíbula sin preferencia de algún sexo. Debido a su etiología, suelen presentarse con mayor frecuencia entre... Ok, espérame tantito ahí. Miren, entonces aquí, gracias. Aquí vemos cómo el quiste periapical es un quiste de origen inflamatorio. Invariablemente quiere decir, pues, que definitivamente para que se presente debe haber un asunto de un problema bacteriano, de una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar. Una vez que que hay necrosis en la pulpa, que se necrosa, lo que ocurre es que esa necrosis pasa al ligamento periodontal a través del foramen y luego va a haber un infiltrado inflamatorio, lo que les comentaba ahorita en la clase. ¿Por qué un infiltrado inflamatorio? Porque esas células inflamatorias van a tratar de defender al organismo de esa agresión que está recibiendo el tejido periapical. Y todo eso desencadena la activación de los restos epiteliales, ¿no? Y luego ya se forma todo este proceso que hemos estado viendo. Es frecuente en maxilar y mandíbula. Este sí es un quiste que pueden ver a partir de en cualquier edad. Como les comentaba hace un momento, es más frecuente en aquellos dientes, en primer molar. Bueno, es más frecuente en el primer molar porque es el diente que primero erupciona. ¿Vale? Tercera y sexta década de la vida. Dígame. ¿Cuál dijo que era más frecuente, perdón? Sobre todo el primer molar, pero no son exclusivos, no se queden con que son exclusivos. Por favor, tengan bien claro eso. O sea, el primer molar es el más frecuente porque es el diente que primero tiene caries, porque es el que primero erupciona, pero puede presentarse en cualquier diente con una pulpitis irreversible o con una necrosis pulpar. Y como mencionamos aquí en esta introducción, incluso cuando hay una pulpitis irreversible, antes de que haya como tal una necrosis, desde ese momento se va formando la lesión quística. Alejandra, ¿me ayuda, por favor? La disparidad que se encuentra en la literatura. Aquí. Alejandra, ¿está ahí? La disparidad que se encuentra en la literatura acerca de su prevalencia se debe a los criterios diagnósticos utilizados. Cuando estos criterios son rigurosos, la prevalencia que se ha reportado es del 15%. Es indispensable el estudio histopatológico para el correcto diagnóstico, para hacer la distinción entre granuloma y quiste periapical. Espéreme ahí tantito. Pregunta de examen. ¿Diferencia entre granuloma y quiste periapical? Las dos tienen etiologías similares. Radiográficamente pueden verse muy similar. La diferencia en que uno es un verdadero quiste al tener presencia de epitelio y el granuloma no tiene quiste. Es tejido de reparación, es un intento de reparación del tejido, pero sí tiene cavidad, sí puede tener una cavidad, sí puede tener una cápsula, puede tener infiltrado inflamatorio, puede tener contenido la cápsula, la cavidad, pero no tiene epitelio. Y en ocasiones cuando nos mandan esos tejidos, vemos en el microscopio que es tejido granulomatoso con formaciones de epitelio. ¿Qué quiere decir? Eso se diagnostica como granuloma periapical en fase de transición a quiste. Radiográficamente se observa. Radiográficamente se observa ensanchamiento del ligamento periodontal, así como zona radiolúcida que en etapa inicial es redondeada, oval, asociada a la raíz de un órgano dentario, lesión pulpar.
En las características histopatológicas se encuentra una cavidad cubierta por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, de grosor variable. Es frecuente también la espongiosis o exocitosis, así como la presencia de una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, de poliformonucleares, células plasmáticas, linfocitos y de cuerpos esféricos birrefringentes, cuerpos de Russell. Distintos tratamientos se han propuesto para el quiste periapical, entre los que destacan apicectomía, tratamiento endodóntico, extracción del órgano dentario afectado, entre otros. El estudio de tales lesiones adquiere una importancia particular en la práctica odontológica debido a su alta frecuencia clínica. A su alta frecuencia clínica, gracias. Esto lo que nos quiere decir todavía a manera de resumen es que puede estar muy inflamado. Miren, estos quistes preapicales suelen ser asintomáticos. A veces, si está muy grande, pues clínicamente sí se ve un aumento de volumen, pero si no, pues no es perceptible. Pero cuando se infecta, ahí sí, es muy molesto para el paciente, si se da cuenta. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver, Itzel? Clínicamente, a la exploración física dirigida. Ok. A la exploración física dirigida se va a presentar un ligero aumento de volumen a nivel del cuerpo mandibular izquierdo, firme a la palpación, con moderado dolor a la manipulación, sin datos de adenomegalia o linfadenopatías cervicales. En la exploración bucal se encontró un aumento de volumen vestibular en región de cuerpo mandibular izquierdo desde el primer premolar hasta el segundo molar, sin dolor a la percusión, con ligera movilidad y fuera de oclusión por intrusión de los órganos dentarios, sin datos de secreción de ningún tipo, con adecuado color e hidratación de la mucosa. Se realizó una prueba de vitalidad a la pulpar del primer y segundo premolar, así como del primer y segundo molar, la cual fue negativa. Ok, a ver, entonces miren, aquí está, ¿no? La zona radiolúcida tan grande, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Jonathan Alexis. ¿Está Jonathan? Sí, Doc, ¿me escucha? Sí, presentación del caso, por favor. Paciente masculino. Ok. Paciente masculino de 26 años de edad que acudió al servicio de cirugía oral y maxilofacial por presentar aumento de volumen de forma paulatina de región del cuerpo mandibular izquierdo de 1 año de evolución aproximadamente. Al interrogatorio directo no refirió antecedentes sistémicos o alérgicos, negó datos de traumatismos y refirió ligera movilidad de premolares y molares y ipsilaterales, con datos de parestesia mandibular. En la radiografía periapical se evidenciaba que la lesión era radiolúcida con bordes regulares de aproximadamente 3.5 centímetros por 2 centímetros. Se decidió realizar biopsia por aspiración con aguja fina, en donde el reporte fue exudado inflamatorio agudo. Se realizó enucleación quirúrgica completa del quiste previa inflamatoria de lidocaína al 2% con epinefrina y con fines hemostáticos. A ver, fines hemostáticos, deme un segundo, ya se trabó. Ok, se obtuvo espécimen. ¿Le sigo ahí? Sí, por favor. Se obtuvo espécimen de 2 centímetros por 1 centímetro aproximadamente, de consistencia blanda y superficie lisa,
Fue enviada a estudio histopatológico en donde se reportó cavidad quística cubierta por epitelio plano estratificado, no queratinizado y cápsula de tejido conjuntivo fibroso, así como la presencia de infiltrado inflamatorio de predominio crónico y cuerpos de Russell, por lo que el diagnóstico respondía a quiste periapical. En base al diagnóstico, el paciente fue remitido a tratamiento endodóntico de los órganos dentarios involucrados. A los 2 meses del procedimiento quirúrgico, se obtuvo una adecuada evolución y remisión del aumento de volumen, con recuperación de la sensibilidad mandibular y sin datos de dolor. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, pues vean, entonces vean la cavidad tan grande, ¿no? Vean la cavidad tan grande. A ver, ¿quién me dice ante una cavidad, ante una zona radiolúcida tan grande, ante la destrucción de la raíz y ante un aumento de volumen tan significativo, cómo podemos hacer la diferencia entre un quiste periapical y un queratoquiste? Antes, por supuesto, de tomar biopsia. ¿Cómo lo Por la hacemos? vitalidad de la pulpa. Eso es algo importantísimo, María José, sí. Pero, por ejemplo, en este caso, que el cirujano empezó a dudar de que si realmente era un quiste periapical, ahí sí se veía que la raíz estaba dentro de la cavidad, ¿no? Dentro de la zona radiolúcida. Pero ¿cómo le hacemos para saber si esa lesión, además de lo que acaba de decir usted, y antes de hacer el abordaje quirúrgico, o no hay manera de saber hasta que hagamos el abordaje? ¿Nadie? Yo creo Podríamos palpar. que... Habla Itzel, todo bien. No, decía que podríamos palpar la zona donde el paciente está, bueno, donde se supone que está el quiste. En la mandíbula, ¿va? Ajá. Sí, y se va a escuchar un crujido, como hay una destrucción importante ósea, pues sí se va a como un cierto crujido ahí, crepido, ¿no? Una crepitación. Adrián, ¿algo más? Yo diría que el diente que tiene involucrada el ápice, checarlo a ver si tiene un proceso infeccioso primero, y ya con eso te puedes dar una idea de que si es un quiste periapical. Ok, bueno. ¿Fernando? Sí, igual cuando hay una punción, un queratoquiste puede tener creatina para confirmar. Ándele, exactamente. En este caso hubo una punción y en la punción obtuvo... ¿Qué color es la queratina, Fernando? ¿Cómo podemos saber si realmente es queratina? Claro, al microscopio veríamos la queratina como tal, ¿no? Pero ¿cómo clínicamente el cirujano, cómo espera ver la queratina para corroborar eso, para confirmar esa sospecha? Fernando. No, eso no me acuerdo el color de la queratina. ¿Amarilla? Blanco aperlado, María José. Blanco aperlado. ¿Sale? Jonathan, Alexis, ¿cuánto es lo más que ha durado sin bañarse? Bueno, no se exponga usted, ¿cuánto es lo más que ha visto una persona que no se baña? Le digo la verdad. Mm. No, pues un día, 2, cuando mucho. ¿Cuándo mucho? Sí. ¿Usted ha visto a una persona que no se bañe, que tenga muchos días sin bañarse? Sí. ¿Cómo se le ve el cabello? Grasoso. Exactamente, eso es queratina. Exactamente. Y tiene un olor así muy particular, ¿no? Sí, y muy profundo. Muy profundo, muy llegador. Sí, bueno. o sea, estando a un lado se penetra. Exactamente. Bueno, pues ese olor, ¿no? Que es muy característico, pues sí tiene un olor un poquito medio raro, medio fuerte, medio penetrante, por así decirlo, ¿no? Entonces, un blanco aperlado y un olor así medio feyón, pues eso es queratina, ¿no? Entonces, con eso, el cirujano dice, efectivamente, aquí hay presencia de queratina. Cuando el cirujano hace la punción que obtiene la queratina, el aumento de volumen, por ejemplo, ¿todavía están viendo el caso? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si esto había un aumento de volumen importante, pues desaparece el aumento de volumen, ¿eh? Porque al extraer la queratina se colapsa la cavidad y eso desaparece.
Entonces, al desaparecer, al quitar la queratina, el aumento de volumen pues prácticamente desaparece. Hasta 2 o 3 días después que esa queratina se vuelve a formar, vuelve a tener la asimetría mencionada. ¿Sale? ¿Dudas? Me interesa que estos temas... Doctor, yo tenía una duda. Ándale, exacto. A ver, dígame. Ahorita mencionó que, bueno, por ejemplo, el granuloma y la diferencia en el quiste preapical, la diferencia era que uno tenía cápsula y el otro no. Pero No. mencionó también que tenía... No, bueno, perdón, termine. que uno tenía como el epitelio escamoso o algo así, ¿no? ¿O no? Los dos pueden tener cápsula, doctora. Los dos pueden tener una cavidad. Lo que no tiene el uno y el otro, lo que tiene uno y el otro no, es epitelio. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? El granuloma es el que no tiene epitelio, ¿verdad? Así es. Y radiográficamente, si tiene una zona radiolúcida asociada al periápice, así como la que les enseñé en las fotografías, bueno, no tan grande como la del caso clínico que les pasé, ¿no? El caso clínico que les compartí, definitivamente estaba muy grande, ¿no? Pero si tiene un color, si tiene unas características, ustedes lo pueden mandar a patología con 2 diagnósticos diferenciales muy buenos. Quiste periapical versus granuloma periapical. Y ahí sí, definitivamente, lo que va a ser el diagnóstico definitivo, ahí sí, sin duda, es el estudio histopatológico. Requerimos ver microscópicamente la presencia de epitelio. Ahí sí, no, ahí no hay manera de otra cosa, ¿no? Doctor, y en el quiste periapical también hay una disminución de la raíz. O sea, bueno. ¿Una destrucción de la raíz? Ajá, porque aquí en este sí hay, ¿verdad? En este sí había. Buena pregunta. En el quiste periapical no suele haber destrucción de la raíz, pero como usted acaba de ver en la imagen, puede presentarse. Sí, o dicho de otra manera, sí puede presentarse, pero no es lo más común, ¿no? En el caso del queratoquiste, ahí sí, ese es más agresivo, ese tiende a desplazar incluso los órganos dentarios, tiende a haber una destrucción de la raíz. Pero en el caso del periapical, no es lo más frecuente, pero ya vieron la imagen donde sí definitivamente la destruyó, ¿no? ¿Sí? Muy bien, doctor, gracias. No sé. ¿Alguna otra pregunta? No se vayan quedando con dudas, no se queden con dudas, porque ya se acerca la segunda evaluación y ya si bien la participación ha mejorado mucho, pues sí, de todas maneras sí es importante que vaya quedando estos temas muy claros. ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Más o menos, ¿cuándo va a ser el examen? Unas 2 semanas. 2 semanas. En cuanto comencemos a ver tumores ontogénicos, le ponemos fecha para avisarles con bastante tiempo de anticipación. Pero van a ser 3 evaluaciones. Sí, van a ser 3 evaluaciones. Y el examen, al final, el examen final. Para no presentar examen final, el reglamento universitario dice que es arriba de 8.5. Bueno. ¿Dudas? No, doc. ¿No? Bueno. Necesito... ¿Se acuerdan que algunos de ustedes tienen la participación? Les dije que era importante que todos participaran haciendo como retroalimentación de los quistes que habíamos estado viendo. Entonces, sí es importante, necesito 4 voluntarios para que nos hagan una maqueta virtual acerca de los quistes ontogénicos. Este que acabamos de ver, el quiste periapical, es el último. Bueno, Fernando ya fue el primero que levantó la mano, necesito otros 3. Los primeros Itzel ya van 2, nada más necesito 2 más. Jorge y Krishna, ellos 4. Son los 4 primeros. Entonces, ¿qué les iba a decir? Vamos a seguir viendo quistes, pero estos ya no son quistes ontogénicos. Vamos a ver algunos cutáneos y vamos a ver algunos pseudoquistes, como el quiste óseo traumático y el estos quistes que también son pseudoquistes, pero esos no van a entrar en
Estos no van a entrar en la exposición. Los que van a entrar son estos que les digo, que son los ontogénicos. Entonces, aquí lo interesante es que hagan, por favor, a ver, que nos apunto. Hey, alguien bajó la mano, ya eran 4. Ah, eso, bien. Entonces ya los apunté. Fernando, Jorge David, Krishna e Itzel. Necesito que hagan una actividad. ¿Les parece bien para el próximo jueves? Perdón, de este jueves al otro, para que tengan tiempo suficiente. Sí, Doc, está bien. De este jueves al otro. Háganlo bien didáctico, ¿no? Hagan de cuenta que por ahí tienen un compañero despistado que nunca entró a clase, entonces que no saben, no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces ustedes tienen que dejarle bien claro lo que se trata, lo más importante, ¿no? O sea, así como que para aquí. Entonces sería de este jueves al otro. Como les comento, vamos a seguir viendo quistes, los quistes que nos faltan, pero ya no son quistes ontogénicos, ¿no? El día de mañana, por única ocasión, mañana no vamos a tener clase, porque a las 9 de la mañana tengo un examen profesional, pero serán las 2 únicas veces que no hemos tenido clase en todo el semestre, la vez pasada y mañana, ¿sale? Y eso por causas de fuerza mayor, porque no me gusta suspender la clase. Entonces nos veremos el jueves para continuar con quistes, y yo creo que el martes ya andamos terminando la unidad de quistes. El miércoles comenzamos a ver tumores ontogénicos y el jueves seguimos viendo tumores ontogénicos y tenemos la actividad de quistes. ¿De acuerdo? Igual necesito otras 4 personas. ¿Perdón? Perdón. Igual necesito otras 4 personas. A ver, bajen la mano, Fernando, Krishna e Itzel. Por favor. Y otras 4 personas para tumores ontogénicos. María José, Jessica, faltan 2. Irma y Yahadva. Perfecto. Déjenlos apunto. Incorporen a Miriam. Bueno, bueno, sí. ¿sí? Ustedes, doctora, bueno, incorporen a Miriam porque sí es importante que tengan esta participación todos. Tentativamente, miren, entonces el jueves 14 es la actividad de quistes ontogénicos y el jueves 21 es la actividad de tumores ontogénicos. Ya la bajamos, ¿verdad? La mano. Ya. ¿Qué les parece el lunes 26 de octubre, el segundo examen parcial? 25. Perdón, martes 26, porque el lunes no tenemos clase. Entonces, ¿qué les parece martes 26, el segundo examen departamental, que va a incluir nada más estos 2 temas, quistes y tumores ontogénicos? ¿Tienen examen programado el martes 26? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bueno, pues ya gané la fecha, ¿eh? Oiga, Doc, una pregunta. Para la actividad de quistes ontogénicos nos encargó hacer una maqueta virtual, ¿verdad? Sí. Sí, pero pues ustedes en eso se pintan mejor que yo, ¿no? O sea, ustedes encárguense, eso sí, lo único que les voy a pedir es que sea muy didáctico. Porque didáctico no es leer, didáctico es explicar. ¿De acuerdo? Y para el jueves 26, para el jueves 21, que le tocó a las personas de tumores ontogénicos, pues también la idea es algo similar. Los tumores que sean lo más didácticos posibles. Una maqueta, lo que pasa es que una maqueta se presta mucho para estos temas. Si es un queratoquiste, pues ¿dónde me tendría que poner el quiste? Pues en mandíbula, región posterior en la rama. Si es uno de erupción, pues arribita de la corona. Si es un dentígero, pues abajito de la corona, abajito del hueso, ¿no? Si es un periodontal lateral en la parte media de la raíz. Si es un ontogénico glandular, pues tendría que poner la lesión en la parte mandibular anterior. Si es un periapical, su nombre lo dice, en el periápice. Entonces eso se presta mucho a este tipo de actividades. Bueno, ¿alguna duda con las fechas? Mañana no nos vemos, tengo examen por única ocasión, como les comento, no me gusta suspender clase, pero pues bueno, ni modo. Entonces jueves 7 quistes,
El martes 12. Espero que sí hay clases. Sí. 12 de octubre. Y el 14, jueves 14 y el 21 las actividades. Y martes 26 examen, pues. ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Sí, Todo claro, doc. Todo claro, doctor. Bueno, perfecto. Ándale después. Que tengan buen día. Igualmente, doctor. Igualmente, Que Luego. está para shit. Gracias, Sí. el jueves. Bye. Bye. Oiga,